todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos humanos se transformó en particular y en mi persona una causa que obviamente pudimos retomar activamente a partir de lo que fue el retorno de la democracia en 1983. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, 5 días después de asumir la presidencia, con el objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas durante la dictadura militar en Argentina, dando origen al Informe Nunca Más, también conocido como Informe Sábato, publicado en 1984. A 37 años del día que la CONADEP entregó al presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, el informe sobre las desapariciones forzadas, los secuestros y asesinatos cometidos por la dictadura militar desde el año 1976 hasta 1983. Mi nombre es Javier Quinterno, nací en Saladillo en octubre de 1957 y estudié en el Colegio Nacional de Saladillo, el secundario. Cuando me gradué, fui becado al Centro de Estudiantes Universitarios de Saladillo en La Plata, en donde comencé mis estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata, precisamente. Al año y pocos meses de estar ahí, fui secuestrado precisamente en el centro de estudiantes, que estaba ubicado en la calle, entre las calles 3 y 50 de La Plata, y estuve desaparecido durante 36 días en lo que luego se conoció como el Centro Clandestino de Detención La Cacha. Bueno, fue un para mí largo periodo de martirio, porque fui torturado sobre la base de, lo que eran los parámetros de la época, de la dictadura de la época. Nosotros habíamos tenido una resistencia permanente desde la Unión Cívica Radical y a través del periódico El Argentino, que conducía Julio Fernando Volonté, en donde estuvimos en contra de la dictadura antes del golpe militar del 24 de marzo del 76. Y después también, al punto que Fernando fue detenido en Saladillo y por 2 días estuvo en la comisaría. Me fueron a buscar a mí a mi casa, no me encontraron y finalmente dieron la orden para que en La Plata, donde yo vivía, sí lo hicieran. Sí, en los primeros días de junio de 1977, yo tenía 19 años, volví al centro de estudiantes después de estudiar en la casa de un compañero de facultad, y era bastante tarde, eran las 12 de la noche más o menos, con lo cual digamos que estaba muy cansado, razón por la que no tomé las providencias que hacía siempre, que era dar una vuelta a manzana antes, relevar el lugar, ver que no hubiera nadie, etcétera, etcétera, y esta vez no lo hice porque estaba muy cansado. Cuando me acerqué al centro de estudiantes, percibí una cosa rara, que era que estaba la puerta abierta, pero me refiero sin llave. Esto podía ser lo normal, porque normalmente en el centro de estudiantes había mucha afluencia de estudiantes de otros lugares, así que podía ocurrir. Cuando subía a la mitad, al descanso de la escalera que tenía centrada, de abajo me dijeron: flaco, poné las manos contra la pared y quédate quieto. ¿Qué fue lo que hice? Alguien subió. Pude percibir desde el descanso que arriba de la mesa donde estaba el living de entrada del centro de estudiantes había una gran cantidad de armas largas. Entonces obviamente me di cuenta que estaba en un problema. Cuando me palpó de armas, la persona que subió desde abajo de la escalera, percibí un aliento enorme de alcohol, con lo cual empecé a cimentar la duda si el operativo era de las 3A o de las fuerzas conjuntas, que eran las
las dos fuerzas represivas que actuaban casi simultáneamente. La diferencia era que las 3A en realidad producían directamente el homicidio en el lugar, es decir, mataban directamente, rara vez secuestraban, y el tipo de armamento que usaban, que eran ITAC y demás, les hacía generar una situación dantesca realmente de sus operativos. Pero bueno, en este caso eran las fuerzas conjuntas. El miedo que yo tenía era qué le había pasado a los otros 6 estudiantes más que convivían en ese momento en el centro de estudiantes. Después, obviamente, pude recopilar esa información de que los tenían a los 6 directamente todos en una habitación, esperándome desde hacía más de 2 o 3 horas hasta que yo volviera. En realidad, el objetivo de la búsqueda era mi persona. Bueno, ahí ocurrió un hecho que fue casual en realidad. Detrás mío, por la calle 3, venían caminando 2 bomberos de la policía que obviamente no estaban alertados que la zona estaba liberada, que era lo habitual en esa época, y que cuando, bueno, le salió detrás de un árbol, contado por los vecinos, uno de los que participaba del operativo, desenfundaron las armas y se trabaron en un tiroteo. Creyendo que era parte de un ataque terrorista. En realidad los bomberos repelieron y fueron prácticamente masacrados. En realidad a los 2 los llevaron al Instituto Médico Platense, a pocas cuadras. A uno le perforaron el pulmón y demás, y yo escuchaba atónito porque realmente no podía hacer otra cosa, porque me tenían pisando la cabeza contra el piso. Y me decían: te estamos matando a tus guardias, a tu protección. Y yo no tenía protección, era solo, ¿no? Y en realidad estaba ocurriendo un hecho que no tenía nada que ver, como tantos que ocurrieron en la Argentina, obviamente. Y después de, bueno, que aclararon el asunto, pasaron 15, 20 minutos más o menos, es decir, que los balearon, y percibieron que en realidad había sido un error, me bajaron. Me esposaron, me bajaron a la calle y ahí me pusieron en el baúl de un auto y me llevaron a lo que después yo me enteré que era el campo clandestino de detención La Cacha. Ahí, bueno, fui torturado en varias oportunidades sobre la base de suponer que por nuestra línea de pensamiento teníamos una doble militancia marxista. En realidad, lo que no toleraba la dictadura militar es que hubiera dentro del radicalismo una línea progresista que no estuviera obviamente de acuerdo con la dictadura y que además hiciera planteos de transformación social. Y ellos tenían en ese entonces un libro mío que había publicado cuando tenía 17 años, La triste realidad de Argentina y América Latina, que fue la recopilación de 26 poemas que había publicado el periódico El Argentino y que editamos en el mes de octubre de 1975, antes de que ocurriera el golpe militar. Obviamente todas esas eran las piezas que les permitían tratar de comprobar que en realidad nosotros éramos marxistas infiltrados en el radicalismo. Bueno, después de las torturas, yo obviamente tuve la fortuna de que el grupo de tareas que me secuestró a cargo del Oso, que era el jefe del centro clandestino, 37 años más tarde logramos que 14 de ellos fueran condenados en el juicio a La Cacha, 37 años más tarde, y bueno, tuvieron que purgar cadenas perpetuas. Lo están purgando en realidad. Algunos han fallecido. Bueno, en realidad yo decía, la fortuna de estar un día y medio sin que me torturaran en forma inmediata, que era la forma en la que funcionaba el sistema en realidad, porque el grupo de tareas se le había hecho tarde y pasaban a tener su día de descanso. En ese día que ellos tuvieron de descanso y yo tuve
estuve en el piso, encadenado. El resto de las personas que estaban en el centro clandestino, detenidos también, secuestrados también, me confiaron lo que sería el código de supervivencia, yo le llamo así, porque en realidad me explicaron qué era lo que me iba a pasar y cuál era la mejor forma de afrontar la tortura. En realidad, armar un testimonio cerrado, completo, que dijera siempre lo mismo, que lo sostuviera en cualquier circunstancia, que además tuvieran claro que toda persona que yo nombrara ahí la iban a traer también, con lo cual no podía prácticamente ni siquiera, no solo no delatar obviamente a quién iba a delatar yo, pero sugerir ningún nombre, porque ese nombre pasaba a ser sospechoso y después lo iban a ir a buscar y lo iban a secuestrar también y lo iban a torturar también. Con lo cual debía cerrarme sobre eso, resistir y sobre todo, fingir el paro cardíaco cuando estaba muy mal o, taladrar sobre mi idea permanente y tratar de convencerlo de que esta era mi verdad y solamente era esa mi verdad. Esto fue lo que yo hice, por eso que para mí fue, digamos, una suerte de código de supervivencia. Después de las torturas, 36 días después, me liberaron, me largaron con la decisión de que no podía vivir más en la ciudad de La Plata, cosa que no respeté, pero bueno, porque en realidad yo el año siguiente, el año 78, seguí cursando la carrera, pero iba y volvía, no me quedaba a dormir en la ciudad, pero bueno, eso ya es otra historia. Yo quiero citar un dato que, como tiene que ver este tema de la Comisión Nacional de los Desaparecidos, que creó Raúl Alfonsín a los 5 días de iniciado su mandato, sobre la base de una clave fundamental, que es uno de los pilares de la democracia actual, que es la reconstrucción moral que tiene que tener cualquier república y la imprescindible necesidad de no olvidar los crímenes, sino todo lo contrario, buscar la justicia. Y quería hacer honor también a una decisión que se tomó antes de la constitución, del inicio de las acciones de la Comisión Nacional para Desaparecidos, que fue precisamente y tiene que ver con la ciudad de Saladillo, que fue una decisión del gobernador Alejandro Armendáriz, que a través de su ministro Juan Portesi hizo la denuncia en el juzgado número 3, juzgado en lo penal en el distrito de La Plata, a cargo del juez Peralta Calvo, por lo que eran las denuncias por la desaparición de personas. Esto motivó que yo en el mes de marzo de 1984 hiciera la primera declaración. Aclaremos que la actividad de la Comisión Nacional fue en 1984-85 prácticamente. Con lo cual, el primer antecedente que existe en la Argentina del inicio de un juicio por el tema de derechos humanos tuvo que ver precisamente con esa decisión del gobernador Armendáriz, y que además fue acompañada por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que presidía el entonces diputado Luis Menucci y cuyo secretario era el actual decano de la Facultad de Derecho, Miguel Berri. En esa declaración me acuerdo vivamente cuando fui al juzgado a declarar, el secretario del mismo me manifestó si estaba seguro de lo que iba a hacer, porque en realidad él estaba convencido que los militares iban a volver y pronto. Así me trató de disuadir el secretario del juez de lo que iba a decir. Yo lo hice igual, declaré igual, y recuerdo que finalmente el juez lo que hizo con todas las declaraciones fue mandarla a
el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, con lo cual toda la causa murió automáticamente porque Alfonsín había dado una instancia previa para que los militares se juzgaran a sí mismos, cosa que obviamente no ocurrió, y finalmente por eso el tema recayó en la Cámara Federal de la Capital Federal, que fue donde se produjo el juicio a las juntas militares. Yo quiero manifestar en ese caso toda mi solidaridad con las personas que estuvieron tanto en la Cacha como en todos los centros clandestinos de detención, como también con todas aquellas personas que se vieron privados de su palabra, de su pensamiento y de su vida, porque realmente fueron años muy duros. Por lo que, desde esa perspectiva, todo lo que sea mantener viva la memoria y también los ideales que le dieron origen a esto y que de ninguna manera deben mancharse con cuestiones partidarias, ni sectoriales, ni mucho menos sectarias, por favor. Por cuanto son ideales muy nobles. La causa de los derechos humanos es algo así como la causa de la humanidad. Y se remonta a la Revolución Francesa prácticamente, así que no somos ninguno de nosotros ni capaces, ni tenemos tampoco que tener la mínima voluntad de menoscabarla. Debe ser todo lo contrario. Debe ser justificada y debe ser jerarquizada con la mayor de las dignidades. Por eso que desde esa perspectiva vale la pena el recuerdo a lo que fue la Comisión Nacional de los Derechos de la Investigación de los Desaparecidos, que tuvo mucho que ver con también una cuestión central que permitió que por primera vez en la Argentina y por primera vez en la historia del mundo se hiciera un juicio de las características que finalmente dio lugar el informe que produjo la Comisión Sábato, que con tanta nobleza llevaron a cabo su labor, insisto, en un momento en donde significaba correr riesgo de vida, riesgo de persecuciones posteriores. La Argentina venía de ser venía en una etapa violenta, brutal, donde la muerte se enseñoreaba permanentemente en las calles, y desde esa perspectiva llevar a cabo una manifestación, testificar y mucho más, encabezar y producir un informe como el que produjo el Nunca Más, era un riesgo de vida, realmente un riesgo de vida, y por eso que vale la pena rescatar a todos los que estuvieron en ese trabajo, a los que prestaron el testimonio y también a los que, desde entonces hasta hoy lo mantienen vivo, porque vale la pena. Sí, en mi libro La Cacha, Memorias de una época, que pude publicar gracias a la Universidad Nacional de La Plata, a su editorial, al apoyo de la Municipalidad de Saladillo, a través de su intendente José Luis Salomón. Yo consigno un capítulo que es El héroe leproso, así es el título, porque cuando volví a la ciudad, obviamente coseché todo el afecto que tenía y obviamente todos ya me daban por desaparecido, prácticamente era muy difícil volver de esa circunstancia. Tenía la particularidad de que todos me sentían o me hacían sentir su afecto, pero a su vez nadie lo podía hacer público. Entonces, por eso que de alguna forma era eso, un héroe leproso. Y tengo de ese momento el mejor de los recuerdos hacia la ciudad y hacia todas las personas que, tanto como Volonteo, obviamente la gente que militaba con nosotros, Pancho Ferro, Carlos Antonio Grosito y muchos otros más, Abel Giannoni, mucha gente que estaba en la Juventud Radical de esa época
y también gente que no era del partido, como Benítez, que era del peronismo, Jorge Cura, que era del Partido Comunista. Todos nos manifestaron, bueno, su solidaridad, me manifestaron su solidaridad, y desde ya quiero ratificarles el agradecimiento enorme, porque, bueno, visto a la distancia, en ese entonces yo tenía 19 años, uno recoge un afecto que, bueno, en el tremendo cimbronazo que significa el secuestro, la desaparición y todo lo demás, la tortura, etcétera, permite reconfortar, recomponer fuerzas y también ratificarnos en lo que una cosa básica, que es las convicciones. La tortura, lo que ocurrió, el secuestro y demás, en ningún momento logró minar nuestras convicciones. Desde entonces, y como siempre, seguimos pensando que la democracia no solo es el mejor de los sistemas, sino que es el único. Muchas gracias. La detallada descripción del Nunca Más permitió probar la existencia de un plan sistemático perpetrado por el Estado, elemento clave para el juicio a las juntas de 1985. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio.